antes de empezar, primero quiero presentarme para los que no me conocen. Mi nombre es Luza Medina, soy comunicadora social, especialista en periodismo digital. Trabajé, como les dije, durante 4 años en la editorial Planeta. También trabajé en la promoción del Festival de Lectura de Chacao, por ejemplo. También he apoyado a la promoción de editoriales independientes como Libros del Fuego y también a autores autopublicados. Entre autores que puedo mencionar, por supuesto, cuando estaba en Planeta, Sacha Figner, Leonardo Padrón, Alberto Barrera Tisca, entre otros. Y bueno, mi último proyecto desde que estoy acá en Japón es el Festival de Cine Venezolano. Hoy me acompaña Melissa. Ella es una de las cofundadoras de Qué Leer. Bueno, Qué Leer es una comunidad de lectores grandísima, maravillosa, donde que tiene más de 1 millón de seguidores en Twitter y que tiene yo creo que desde los comienzos de Twitter, si no me equivoco, Melissa, ¿cierto? Sí, sí. De hecho, el 7 de enero del año que viene, o sea, del año que viene, que es en 2 semanas, cumplimos 13 años, nacimos en Twitter. Y esto es una comunidad maravillosa porque justamente es en torno a los libros y la conversación va en torno a los libros y tiene una comunidad grande, principalmente en España, México, ¿qué otro país? Venezuela, por supuesto. Venezuela, Colombia, Argentina. Entonces, bueno, imagínense, es maravilloso esta comunidad. Julio, si quieres, por favor, puedes mutear el micrófono y cualquier cosita después, cuando les hagan las preguntas, me van contando. Pero bueno, como les decía antes de publicar o en el proceso ya muy cerca de la publicación, es importante que tú respondas esto para que puedas empezar a entender hacia dónde voy a dirigir la promoción de mi libro. Primero, ¿cuál es la idea de tu libro? Es decir, ¿cuál es el concepto? ¿Es una historia, bueno, de historia de amor, que el centro es, bueno, la ruptura o el emigrar de una persona, entre otros? ¿Cuál es este eje central? ¿A quién va dirigido mi libro? Porque aquí cambia todo. En Planeta, por ejemplo, que era una editorial con un catálogo muy grande, con distintas temáticas, habló de libros de bienestar, libros de literatura, libros, bueno, de todo tipo, libros para niños. No podemos hacer una promoción igual de un libro que va dirigido a un grupo muy específico, a padres, madres o a personas que trabajan, que digamos tienen más de 35, entre 45 años, o a personas que han pasado por una ruptura, por un proceso de depresión, etcétera. Es decir, tenemos que definir muy bien a quién va dirigido en el libro para poder pensar en dónde o cuáles son esas plataformas ideales para promocionarlo. Entonces, otra pregunta que también debes hacerte, ¿tienes una comunidad? Actualmente, ¿qué es lo que tienes? O sea, tengo una cuenta en Instagram que tiene 500 seguidores, tengo una cuenta en Twitter que tiene 300, tengo quizás en LinkedIn, tengo una comunidad más grande porque, bueno, he buscado trabajo recientemente y he estado como creando comunidad. Sea cual sea la plataforma, piensa en lo que tienes ahorita. O en esas personas que también te pueden ayudar. Si tienes amigos que de alguna manera tienen una comunidad más grande, tú puedes pensar en hacer colaboraciones con esa persona. Si esa persona también tiene a este público ideal, digamos, porque a veces creemos, y eso se los digo, que he trabajado que en Planeta también se sacaban libros que eran de personas con muchísimos seguidores, famosos, y no necesariamente por publicarle un libro a un famoso, este libro se vendía. ¿Por qué? Porque quizás la comunidad que tiene esta persona no era la comunidad que iba a leer el libro. Hay, digamos, figuras públicas que quizás lo siguen porque quieren saber su vida, pero no porque están interesados en el contenido del libro o en esta temática de la que la persona habla. Entonces, no crean que es porque no, es que yo tengo 100 seguidores. No, no importa el tamaño en el sentido de que
Lo importante es que este público que tú tengas sea un público que le pueda interesar este libro que vas a publicar. También debes pensar dónde lo voy a promocionar, cuáles son las plataformas. Tengo presupuesto. ¿Cuánto es mi presupuesto? Normalmente, si ustedes lo publican con una editorial, quizás la editorial tenga un pequeño presupuesto o un gran presupuesto, dependiendo del libro, para todo lo que tiene que ver con la promoción. Pero si es una autopublicación, ¿cuánto es mi presupuesto? A partir de ese presupuesto, tú puedes decir, bueno, $20 lo voy a invertir en publicidad en redes sociales, $500 en una campaña de relaciones públicas, en una agencia, etcétera. O sea, ustedes pueden pensar cómo lo voy a distribuir en el caso de que ustedes se autopubliquen, que quizás tengan un presupuesto un poco mayor. ¿Cuáles son las diferencias? Evidentemente, en una editorial, la editorial sí te ayuda, te promociona el libro, no siempre como pudiera ser, como debería ser. Pero también la editorial, por derecho, se queda con casi todo el porcentaje de las regalías. Si ustedes se autopublican, obviamente las regalías son casi totalmente de ustedes. A menos que lo hagan en Amazon, pero igual el porcentaje que se queda Amazon sigue siendo menor comparado con las editoriales. Y dispongo del tiempo necesario. Crear comunidad es algo que le deben dedicar tiempo y esfuerzo en hacerlo. Es decir, conversar con las personas, hablar con las personas, ya sea por redes sociales, ya sea que yo empiece a participar en todos los eventos literarios que existan en mi comunidad o cerca de donde yo vivo, que empiece a aparecer, a crear contacto, a buscar espacios donde yo pueda hablar. Miren, es que yo el año que viene, en junio, voy a publicar un libro. Bueno, es mi primer libro, estoy un poco nerviosa, pero bueno, los invito a que me sigan en redes y empiecen a entender un poco de qué va este libro. ¿Cómo comenzar? Las redes sociales puede ser un espacio para conversar, para comenzar, digo. ¿Por qué? Porque es gratis. Crear una cuenta en Instagram, Twitter, en Facebook, en cualquier red social es gratis. Y es muy fácil, cualquiera lo puede hacer. Sin embargo, los amantes de los libros, por lo general, son personas que obviamente están todo el tiempo leyendo contenido. Entonces, otra manera de que ustedes pueden empezar a conseguir lectores es creando un blog. Creando un blog y creando contenido constantemente. Usar las redes sociales también para empezar a hablar de cosas, de temas que estén relacionados con el libro, que le interese. A colaborar con algún medio de comunicación. Hay medios de comunicación que a veces se están abiertos a que ustedes puedan tener algún tipo de columna o enviar algo. Es algo que tienen que empezar a construir, por supuesto, pero en la manera que ustedes estén en espacios donde las personas amantes de los libros que consuman va a ser beneficioso para ustedes, porque ustedes están lectores. No es lo mismo el libro como producto, no es un artículo de primera necesidad, no es algo que yo necesito. Si yo no compro un libro, me pasa algo. No. Entonces nosotros estamos compitiendo de alguna manera con un montón de artículos, con un montón de productos, igual que puede ser en Navidad, que hay un montón de opciones en el mercado de regalo, pero el amante del libro no tienes que convencerlo de que un libro es mejor o peor, no, él va a querer comprar un libro. Lo que tienes que buscar los espacios donde están esos lectores para poder captarlos y que volteen a leerte. Como les digo, un blog, generar contenido enfocado. También puedes, porque a veces, bueno, sí yo conozco personas que a través de un blog han conseguido que editoriales le publiquen un libro. Eso pasa menos ahora. Ahorita las editoriales también piensan mucho en los seguidores o en la comunidad que tiene, sí. Pero ¿cómo hago si yo tengo un blog muy bueno, pero la cantidad de personas que me leen quizás no es muy alta? Pues también traten de hablar de temas que estén en tendencia, que temas que los puedan ayudar a conseguir mayores visualizaciones en cualquier plataforma. ¿Qué les aconsejo? Pueden usar herramientas como Answer the Public, YouTube, te dices cuáles son las tendencias, alertas de Google y un poco saber en la temática que ustedes están, digamos, desarrollando en su libro,
cuáles son los contenidos más buscados en Google. Esto los puede ayudar a crear un buen post sobre esa temática o sobre ese tema y de alguna manera conseguir mayores vistas o mayores lectores en tu blog. Un blog puede ser, sigue siendo y puede ser una gran herramienta para obtener lectores. Por supuesto, este contenido tiene que ser de valor. No voy a decir lo mismo que ya está en Google y que salen en las principales búsquedas, tratar de, si es su opinión, agregar su opinión o agregar algo que genere valor e interés para las personas. Actualmente existe, no sé si la conocen acá todos, una herramienta, una aplicación que se llama Wattpad y tiene una comunidad grandísima de jóvenes amantes de los libros. Yo conozco personas muy jóvenes, 19 años, 18 años, que han publicado su libro a través de esta herramienta, han publicado todos los capítulos y han luego una editorial grande como puede ser Planeta, a pesar de que el libro ya fue publicado en esta aplicación, se los publica y consiguen 1 millón de ventas de los ejemplares de su libro. Imagínense que esto sucede y sigue sucediendo actualmente. Entonces, es una, digamos, sigue siendo una gran herramienta, pero es una comunidad que es muy juvenil todavía. Sin embargo, yo les recomendaría unirse, leer, interactuar, porque estas personas que están aquí son amantes de los libros y quizás estamos perdiendo la oportunidad de llegar a una nueva generación porque no la conocemos, porque no entendemos cómo funciona, porque nos parece que, bueno, quizás hasta puede ser muy infantil. Si no tienen cuenta, créense una cuenta, lean, compartan, conversen. Esa sería realmente una gran recomendación. Y otra plataforma que sigue siendo valiosa para los amantes de los libros es Twitter. Y hay una tendencia conocida por muchos que sería como la Twitteratura. Y es que a partir de que Twitter creó los hilos de Twitter, empezaron a surgir, la gente empezó a contar sus historias de una manera literaria y empezó a tener viralidad con esto. Yo les aconsejo que lo haga, que lo prueben, mira, desde robos, historias de amor, desapariciones, problemas, cosas buenas también de éxito. Hemos visto como personas, hoy por fin, después de 10 años me gradué, soy doctor, y empiezan a contar todo lo que vivieron en un hilo, abro hilo, y empiezan a contar, y este hilo se vuelve viral porque la manera de narrar también es atractiva y las personas pues se sienten interesadas y empiezan a darle reteo, empiezan a compartirlo con alguien, entre otros. Esto es algo que pueden aprovechar. Si todavía no han publicado, pueden aprovechar quizás fragmentos, partes, empezar a probar cómo les va en Twitter. Pudiera ser una gran herramienta. Recuerden algo, que Twitter es una red social que hay muchísimo contenido muy rápido, muy fugaz. Entonces, para que un hilo sea atractivo de leer todo, el comienzo tiene que atrapar. Funciona igual con los Instagram Reels o TikTok. El inicio de tu video o el inicio del hilo de Twitter tiene que atrapar. Yo tengo que saber de qué va a hablar. O sea, yo voy a empezar. Les voy a contar el día o por qué mi vida cambió en 2017. Entonces uno, yo quiero saber por qué tu vida cambió. Y uno sigue leyendo. Pero si yo empiezo, es que hace muchos años, no. Esto para muchos es conocido como narrativa emergente. Empezar por lo más impactante. Y la narrativa, digamos, tradicional es inicio, desarrollo, fin. Pero en momentos de redes sociales, en momentos de que muchas veces la gente no tiene tiempo, empezar a usar esta narrativa emergente, empezar por lo más impactante para captar la atención, es ideal, por supuesto, para conseguir mayores lectores e interacción. Otros recursos que ustedes pueden usar en Twitter, GIF, fotos, videos, entre otros. Son recursos que Twitter asegura que la gente no usa tanto como podría. Así que prueben y luego, bueno, nos cuentan cómo les fue. Por supuesto, por muchos años
se hablaba de que el contenido es el rey. Y yo creo que sigue siendo. Para mí es importante, si ustedes se autopublican, por ejemplo, cuiden muchísimo la calidad del contenido, búsquense muy buenos editores. Aquí tenemos a Mirelis, por ejemplo, que es una periodista y también editora y trabaja con eso. Yo conozco también muchísimos muy buenos editores, pero cuiden el contenido del libro. Si ustedes se autopublican, no puede ser, no es que no tengo dinero, no, el contenido para mí tiene que ser de calidad, y a partir de que sea de calidad, pues evidentemente las otras cosas pues van a ir surgiendo. Pero ustedes pueden invertir muchísimo dinero en una promoción de un libro, y si el contenido del libro no capta, ustedes perdieron parte de esa inversión también, porque cuando las personas de alguna manera empiecen a leer y vean y ya no les interesa y no lo termine, no lo van a recomendar. Si yo leo un libro en 3 días y digo, ay, qué bueno está este libro, yo empiezo a hablar, porque uno es así, uno empieza a hablarles del libro a sus amigos, a las personas que tiene alrededor, mira, estoy leyendo esto, tienes que leerlo. Entonces, el contenido sigue siendo importante, pero también crear comunidad es importante. Sin la comunidad, sin personas alrededor que estén interesadas en lo que estamos haciendo, en lo que estamos trabajando, va a ser muy difícil que a la larga puedas, digamos, vender o promocionar tu libro. Para las editoriales, un libro es novedad durante un año. Entonces, durante un año ustedes pueden hacer muchísimas estrategias, probar muchas cosas y determinar qué les funciona más. Cosas que yo les recomendaría: define, como les dije antes, define a tu público objetivo, porque dependiendo del público, ustedes van a determinar dónde tengo que estar, si tengo que estar en librerías, si tengo que estar más bien en sitios de comida, porque hablo de comida, es un libro de recetas, etc. Crea un plan de contenido para tus redes sociales, responde todos los comentarios en redes sociales. Para crear comunidad tenemos que conversar. Y si alguien nos escribe algo, nosotros tenemos que responder. Participa en las conversaciones. Twitter es un excelente espacio. Hay temáticas de momento donde ustedes pueden unirse, hablar. Ahorita que acaba de terminar el Mundial de Fútbol, pues la conversación estaba allí y era muy fácil, digamos, conseguir algún tipo de viralidad si uno se unía a la conversación y, por supuesto, agregaba valor. Utiliza Reels o TikTok con frecuencia. El algoritmo de tanto de TikTok como de Instagram Reels te permite llegar a nuevas personas que no te siguen. Y esto es poderoso porque de alguna manera es gratis. No pasaba normalmente las publicaciones, un post, un carrusel, la ven un porcentaje de los que nos siguen. Pero con el Reels o con los videos de TikTok, o el algoritmo de TikTok, que fue básicamente el que impuso esta tendencia, puedes llegar a nuevas personas sin pagar publicidad, y esto nos permite, obviamente, aumentar el alcance. Entonces, yo les recomiendo usar muchísimo esta herramienta. Ustedes pueden ver muchísimos videos, hay tendencias divertidísimas de por lo menos los booktubers, que son digamos, otro grupo que son como los influencers en el mundo de los libros, que ellos tienen todo un lenguaje y hacen una serie de retos alrededor de los libros. ¿Cuántos libros leí este mes? Voy a leer tantos libros. Y ustedes pueden empezar a entender cómo funciona esta dinámica de los videos y unirse. No van a unirse a todas las tendencias, por supuesto, pero pueden unirse a las que ustedes se sientan más cómodos, en las que ustedes le vean sentido. Bueno, esto está muy relacionado con mi marca, lo voy a utilizar. Y por supuesto, los en vivo. Los en vivo, los live, nos ayudan a interactuar con nuestra comunidad. Toda acción que hagas en redes sociales, por supuesto, monitorea y evalúa de todas estas acciones cuál te funcionó mejor. Si fue el video en TikTok, si fue el live, si fue algún carrusel informativo, etc. Ahora vamos a hacerle esto un poco más informal. Si tienen preguntas, por favor, pueden colocarlas en el chat. Pero bueno, vamos a hacer unas preguntas que me preparó las muchachas de que leer. Bueno, Melissa, te doy la palabra.
Publiqué mi libro. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Buenas noches. Yo soy Melissa Namens, una de las fundadoras y directoras de Keler, como ya Luz me presentó. Encantadas de que estén aquí. Siempre es un placer oír a Luza, porque, bueno, además de su experiencia en el área de editorial, también tiene mucha experiencia en el área de marketing. Entonces, bueno, siempre estamos aprendiendo todos de ella y es beneficioso para todos su conocimiento. Algunas de las cosas que nosotros siempre son recurrentes, quienes se acercan a nosotros, porque, bueno, como ya Luza lo dijo, cuando nosotros empezamos que leer, nosotros creamos una comunidad para lectores. Hace, como ya lo dije, en enero cumplimos 13 años. Pero ¿qué ha ido pasando en el camino? Que nuestra comunidad es una comunidad sólida y robusta, y muchos escritores se han entusiasmado, que también son lectores y nos siguen, en querer hacer visualización a su libro o a su manuscrito o a sus libros dentro de nuestra comunidad. Entonces, algunas de las dudas que siempre nos han surgido o surgen en este camino, y más hoy en día, luego de la etapa de la pandemia, que, bueno, yo siempre la menciono porque creo que fue como en la línea de tiempo, un brinco, y nos hizo entender la vida desde otra perspectiva, y hemos tenido que aprovechar estas herramientas mucho más y sacarle mayor provecho. Entonces, hoy en día, quienes están aquí oyéndonos, y si ya, como dijo Luza, tienen un manuscrito o ya publicaron y quieren seguirle dando ese regalo a su libro, porque, bueno, quienes estamos aquí entendemos que los libros son un hijo para quienes lo hacen, o quienes lo crean o lo escriben, y también ellos merecen ese cariño, y un regalo es darle esa visualización y esa promoción. Entonces, bueno, ¿cómo hacer para que los lectores conozcan libros? ¿Cuál puede ser la mejor estrategia a seguir, por ejemplo? O la estrategia base, porque muchos se aventuran, eso también lo hemos hablado otras veces, Luza, que muchos se aventuran porque a lo mejor tienen su Instagram personal y ponen sus fotos de sus comidas y tal, pero publican el libro, pero realmente, más allá de la emotividad que puede generar esa acción, nosotros recomendamos cada vez más que todo debe llevar una pequeña estrategia o una estrategia para impulsar ese contenido que están creando orgánico, para que tenga mayor visualización y mayor reproducción, y al final mayores lectores, compradores lectores. Sí, yo creo que lo ideal es propiciar espacios, conversaciones donde hables del libro. Por ejemplo, digamos, para la editorial, los mejores espacios eran las ferias del libro. Luego que las personas escuchaban una pequeña conversación de media hora, una hora sobre el libro, así no conocieran al autor, se interesaban porque entendían más de qué iba la obra, las motivaciones del autor al escribir la obra, e iban directo al stand a comprar el libro. Actualmente, claro, muchos si nos publicamos en Amazon decimos, bueno, pero quizás no está en una librería, pero bueno, Amazon es tu pequeña librería. Entonces tú puedes empezar a generar espacios, como puede ser un lanzamiento digital a través de Instagram, a través de Zoom, empezar a generar conversaciones sobre tu libro donde tú puedas explicarte mejor. ¿Qué sucede con estos contenidos cortos, como hablaba antes de videos de TikTok o de Reels, que son contenidos de 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto? Sí, puedes hacerlo hasta de 3 minutos, pero digamos que los que tienen mayor viralidad siempre son los más cortos. Y a veces es muy difícil en 15 segundos explicar cuál fue la motivación de escribir ese libro, o explicar cuál es la base o qué es lo atractivo. Entonces, en espacios donde tú tengas 1 hora o un conversatorio donde tú puedas explicarte mejor, por supuesto, va a ser muy fácil que las personas entiendan el mensaje. Entonces, mi recomendación es busquen o propicien espacios donde puedan ustedes conversar sobre su libro. Obviamente, si su libro está publicado por una editorial y pueden hacer conversatorios en librerías, es ideal, porque las librerías tienen su comunidad de personas que van a la librería y pueden hablar con la librería, llegar a un acuerdo, hacer alguna actividad de lanzamiento, así sea muy pequeña, muy bonita, y también una vitrina. Entonces pueden hablar, las librerías ofrecen también paquetes de promoción donde ustedes pueden, bueno, ¿cuánto me sale poner una vitrina, una exhibición muy bonita de mi libro? Porque tanto la portada del libro es importantísima.
así como le hablas del contenido, pero la portada del libro es la carta de presentación. Entonces, si ustedes tienen una portada atractiva y pueden hacer una vitrina con elementos que nos den a entender de qué va la novela, si es una novela, también puede atraer muchísimo más lectores. Por acá hay una Yo ahí, pregunta. bueno, mientras ahí hay otra cosa que quiero rescatar, que le hemos conversado otras veces, y aporta a lo que viene diciendo Luza, es que hoy en día también hacer un lanzamiento digital del libro, porque bueno, hoy en día las comunidades son digitales, la mayoría, o están todas estas plataformas que nos unen, más allá de que yo creo como tú, que presentar y ver la gente acercarse el libro en físico, que en cada país puede diferir el uso de las librerías para esas cosas, pero también una propuesta es hacer una presentación digital más allá de nuestros familiares, amigos que siempre están acompañándonos para conectar con nuestro libro. Tenemos que hacer un trabajo importante quienes se deciden a escribir o acompañar a escritores, a entender que es un producto que depende de nosotros que tenga mayor alcance y lectores. Sí, leo por Trabajo acá completo. la pregunta de Edu. ¿Podría ser efectivo comenzar a promocionar el libro por redes antes de publicarlo? Claro. Es importante el proceso, primero que ustedes tienen que disfrutar el proceso de escribir el libro es algo divertido. Y si ustedes muestran el proceso, narran cuáles, digamos, si tienen algún ritual, así como los lectores a veces tenemos ritual, están los que rayan los libros, están los que no, quizás a la hora de escribir el libro tienes algún tipo de ritual y tú puedes empezar a comentar pequeños espacios, mira, estoy escribiendo esto, estoy haciendo esto, bueno, estoy revisando en la imprenta cómo va a quedar el libro. Muestren ese proceso genera muchísimo valor antes de publicarlo, porque ya cuando esté, ya, digamos, hacer la portada y ya es distinto. Pero antes de publicarlo, si ustedes están en fase de escritura, hablen del proceso, muestren el proceso un poco, expliquen. Miren, estoy escribiendo esto por esta razón, todos los días, si son súper disciplinados y escriben en la mañana, o si son de los que escriben en la noche, etcétera. Pero cuéntenlo, que eso de alguna manera va a crear cercanía con sus seguidores. La gente va a entender, la gente se siente parte de eso. Entonces, cuando ya sale, no, mira, yo estuve todo un año viendo cómo Melissa escribía el libro, ahora yo quiero ver cómo quedó el libro. Porque ya se sintieron, ya los hicieron parte de este proceso creativo. Bueno, habíamos planteado preguntarte qué importancia tienen las redes sociales para mostrar mi libro, pero bueno, ya lo habíamos ido conversando durante la conversación y bueno, creemos que hoy en día son necesarias. Además, sabemos que hay mucha gente que se rehúsa o le da temor, más que negación, es como del temor a ver cómo se enfrenta a cada característica de redes, pero sí, nosotros cada vez más le decimos que es una herramienta súper necesaria y sobre todo si es algo que ha dependido todo de ti. Todo, si es una persona, como ya lo he dicho, que usa, se autopublica, porque bueno, a veces las editoriales, grandes o pequeñas, siempre tienen un apoyo, unos más, unos menos en cuanto a promoción, pero si es un proyecto tuyo desde el principio y tú decides publicarlo, esto tiene que formar parte de toda esa organización y todo ese proyecto que sea desde empezar a escribir. Bueno, como ya sabemos que es importante, nos gustaría más o menos que nos guiaras o guiaras a quienes nos están escuchando qué tipo de contenido se debe colocar en las redes sociales que escoja el autor, porque bueno, si lo hacemos orgánicamente, porque hay gente que se decía, a nosotros muchos autores últimamente nos dicen, nosotros no usamos Twitter y nosotros queremos, porque somos, o sea, es nuestra red social principal, que Twitter es muy valioso, porque es una red que genera mucha conversación, genera mucha cercanía en la manera de a lo mejor de escribir, etcétera. Entonces, para nosotros siempre decimos, no, pero es que tienes que mostrar tu libro en Twitter porque es interesante lo que sucede ahí. Entonces, bueno, ¿qué tipo de contenido podría o puede o debe poner una persona sobre su libro en un comienzo?
para arrancar, que más allá de hacerlo previo, como también preguntó Eduardo, que nosotros últimamente hemos tenido como esas campañas de intriga, por decirlo de alguna manera, de la publicidad tradicional, y funciona también porque está esa curiosidad latente al producto final. Bueno, va a depender, por supuesto, del contenido del libro. Digamos, ahorita que hablas lo de la campaña de intriga. La campaña de intriga es algo que normalmente se usa mucho y lo recomiendo usar. Si es una novela, por ejemplo, si hay un elemento, no sé, yo recuerdo, les voy a decir, esto es un caso, sobre todo los libros de literatura, por ejemplo, los libros de poesía, por ejemplo, eran libros muy difíciles de promocionar, digamos, o de conseguir ventas a lo que exigía o exigen las grandes editoriales. Cuando en el caso de Planeta, por ejemplo, bueno, se hacían tirajes de 3.000 ejemplares y la idea era vender los 3.000 ejemplares, mínimo, tiraje mínimo. Una editorial independiente hace tirajes más pequeños de aproximadamente 1.000 ejemplares. Entonces, normalmente los libros literarios eran quizás los más retadores y también trabajando en editoriales independientes, pues autores poco conocidos también eran retadores. Era muchísimo más fácil promocionar el libro de una figura pública como puede ser, no sé, Leonardo Padrón, por ejemplo. Obviamente que él tiene muchísimos lectores alrededor y él siempre está, Twitter tiene una comunidad muy grande. Entonces, recuerdo que cuando lanzamos el libro de Alberto Barrera Tisca, él se acaba de ganar el premio Tusquets, pero pensando, sin hacerle spoiler, había, por ejemplo, una caja, un elemento de una caja durante en la novela. Entonces nosotros enviamos a influencers, a personas amantes de los libros y a periodistas, una caja y agarramos un fragmento del libro, entonces, que decía, ¿qué necesitas? Necesito esconder esta caja. Y se lo mandamos con una pequeña postal a todas estas personas, creando curiosidad sobre el libro. Y logramos que, bueno, las personas orgánicamente, porque les llamó la atención, además no era una caja cualquiera, era una caja que también estaba relacionada con la temática del libro, todo el mundo empezó a subir su foto de qué es esto, mire, me llegó esto, no sé qué, porque claro, ellos no habían leído la novela todavía, no había salido, entonces no sabían de qué iba. Estas son estrategias que sí, al ser creativas y al ser distintas, las personas les va a llamar la atención y seguramente sin pedírselo, sin que ustedes tengan que decirle, mira, por favor, públicame la fotico, no. Lo va a hacer porque le llama la atención y los entretiene de alguna manera. Entonces, esto es una idea que les estoy dando, por ejemplo, pero que los puede ayudar mucho. Y luego, ¿qué pasó? Nosotros hicimos un gran lanzamiento, porque sí, él se había ganado el premio, pero ese libro en 2 semanas o 3 semanas vendió 5.000 ejemplares, por ejemplo, y luego se hizo una reedición. Entonces, sin esa promoción previa, quizás esos resultados no hubiesen llegado tan rápido, quizás hubiesen llegado, pero hubiesen tardado un poco más en el tiempo, porque como les digo, para una editorial, un libro es una novedad durante un año. Entonces, claro, piensen en cuando tenemos muy poco presupuesto, tenemos que ser aún más creativos. ¿Y qué más que ustedes que lo escribieron para pensar en esas ideas? Yo a veces peleo mucho como decía Melissa, porque mucho, ay, no, es que no tengo redes, es que no me gustan las redes, no veo la importancia de las redes. Sí, aunque no te gusten, porque es muy válido que no te guste, son importantes actualmente. Y el autor tiene que ser parte de la promoción. Si el autor se hace parte de la promoción y con la persona que lo esté ayudando, sea la editorial o no, es como, digamos, una combinación ganar-ganar. De lo contrario, es más difícil. No es que es imposible, pero es más difícil. En esa combinación ganar-ganar que estás hablando, hoy, bueno, yo hago una referencia siempre de la pandemia. Post pandemia entendimos el valor de la movida digital, pero también en ese ganar-ganar y buscar equilibrio está la movida de publicidad tradicional, por ejemplo, giras de medios que acompañan y apoyan ese trabajo, o sea, eso es parte del proceso creativo que tú estás hablando. Y muchas veces decían, no, con que esté en redes
no necesito que a lo mejor salir en radio. Y hay mucha gente que oye radio, ve televisión. Entonces, hay que buscar eso. Tú como autor, y es lo que hemos ido aprendiendo hasta nosotras, que poco a poco vamos conociendo cada vez más las necesidades de los autores, que va llenando tus espacios y con lo que tú también vas conectando, porque creo que es también importante, porque bueno, como ya lo hemos hablado, ese es tu proyecto, tu libro es tu proyecto, y si ya lo publicaste, está en el proceso A, tú quieres que ese proyecto tenga las mejores herramientas para poder visualizar y lograr más lectores. Entonces, también es buscar ese equilibrio entre lo digital y lo tradicional para que, bueno, todo se piense en pro de ese producto final. Sí, por supuesto. En el caso de los libros, la librería es que sí, el espacio obligatorio y necesario. Por eso, si ustedes se autopublican, por ejemplo, los que están en Venezuela, ustedes pueden, como autores, comprar un lote, unos 20 libros, traerlos o donde vivan, digamos, esto por decir un ejemplo, pero sé que hay varios de Venezuela, traer un lote y visitar librerías y, como les digo, decir, mira, yo aquí me gustaría hacer una exhibición, una vitrina de mi libro, me gustaría ver si ustedes lo pueden vender. Empiecen a tocar puertas. Lo peor que puede pasar es que te digan que no. Y lo mejor que te digan que sí. Entonces, no nos cerremos nosotros mismos las oportunidades y busquemos esas oportunidades o esos espacios donde podamos estar. Y seguramente ahorita, digamos, en Venezuela la crisis editorial es grande, digamos, las grandes editoriales se fueron del país, y entonces más bien quizás las librerías van a agradecer que tú los visites y que puedan, digamos, llenar su estante de más opciones para el lector. Y la cercanía del libro físico, fuera de todas las oportunidades hoy en día digitales y de audiolibros que existen y que son plataformas importantes para enriquecer la experiencia lectora, el libro físico da un valor a la experiencia increíble. De hecho, eso que tú estás diciendo, tengo un ejemplo reciente. Nosotros estuvimos hace poco trabajando con un autor que se llama Jorge Luis Rivero. Su libro se llama La historia de Gabriel, un niño disléxico. Fue un libro que nació empezando la pandemia. Le ha ido muy bien porque, bueno, toca un tema donde genera mucha empatía y conocimiento, pero él soñaba, él es un autor venezolano que está residenciado en Miami, y soñaba con tenerlo aquí, y logró colocar unos libros hace poco en una librería, en la Sopa de Letras, y ha sido otro contacto, o sea, porque bueno, por Amazon tú lo puedes comprar y tú lo decides si es ebook, pero al tenerlo aquí sabe que este público lo está leyendo, como tú lo dices, en físico, en papel. Entonces es otra experiencia y sí se puede, como tú lo dices, o sea, es tocar puertas, pero estos ejemplos se los traigo para decirles que sí se puede lograr traer algunos libros y que estén cercanos a los lectores de este país, que quizás no es tan sencillo tenerlos tan cerca. No, y cualquier país, es decir, digamos, lo maravilloso de Amazon es que, a pesar que yo, por ejemplo, estoy en Japón, yo puedo tener acceso a un libro que lo imprimen en 2 días, en un día, a veces es súper rápido y me llega. Claro. Y acá tener acceso a contenido en español es difícil. Entonces, Amazon sigue siendo una gran plataforma por su posibilidad de llegarle a muchísimas personas. Además que ya Amazon tiene digamos, una importante comunidad. Ellos hacen muchísimas estrategias de marketing, manejan muy bien el newsletter, el email marketing. Entonces, de verdad, mientras más espacios puedas conseguir, va a ser mucho mejor. Pero va a depender, digamos, de las dimensiones de tu libro. Si tienen alguna pregunta, pueden dejarla en el chat, ya igual ahorita voy a dejar de compartir la presentación para que podamos conversar ya para cerrar. Pero bueno, antes, me gustaría, bueno, hablarles de otro regalo de Navidad, además de donde estamos conversando sobre libros, un tema que tanto a Melissa como a mí nos apasiona. Y es, bueno, nosotros ofrecemos, obviamente ayudo a muchos autores autopublicados actualmente a promocionar sus libros, y una excelente herramienta, digamos, si tienes un presupuesto más pequeño y tú quieres, porque tengo mis redes sociales, pero tengo muy pocos seguidores, quiero llegar a personas que estén interesadas en una temática en específico. Una excelente herramienta puede ser invertir en publicidad en Instagram y en Facebook, porque tú puedes segmentar a un público específico y puedes de alguna manera hacer que esa creación de comunidad sea más rápida, básicamente.
Si ustedes quieren aprender a hacerlo ustedes mismos, bueno, yo tengo un curso que está en mi página web, está grabado, pero ofrece más de 50 lecciones, actualizaciones permanentes. Si la plataforma cambia, por supuesto, voy a agregar contenido nuevo y un grupo de soporte que está abierto casi las 24 horas a través de Telegram. Este curso se llama Instagram y Facebook Ads, la guía completa. Y bueno, se los quiero ofrecer en un precio especial hasta el 28 de diciembre a todos los que están aquí conectados. Y bueno, el precio es $28, 28.90, o también se pueden pagar en 2 cuotas de $15. ¿Qué aprenderás? Bueno, segmentación, campaña, pixel de Facebook y muchísimas cosas más. Más allá de si están interesados en el curso o no, si ustedes me escriben ahorita por mensaje privado, me escriben la palabra ads a mi Instagram, @yenlusa, van a recibir los detalles de, digamos, esta oferta especial por Navidad. Y si me envían la palabra publicidad, van a recibir gratis un pequeño glosario de términos, porque el administrador comercial de Facebook te ofrece muchas opciones para promocionar tu libro, pero es de alguna manera un poco engorroso, un poco difícil de entender. Digamos, este curso está bastante completo con todo lo que tienes que saber para que puedas usarlo a tu favor. La idea es hacer que el algoritmo trabaje para nosotros y no que el algoritmo sea un obstáculo para nosotros. Entonces, si quieren empezar a entender cómo funciona esto, también pueden enviarme la palabra publicidad y ahí van a descargar un pequeño glosario de términos básicos para crear campañas en Instagram y Facebook. Este es todo el contenido del curso. Y bueno, ahora le cedo la palabra a Melissa. Bueno, como es un día de regalos, y bueno, nos encanta hacerles saber que Leer es la comunidad de lectores más grande de Iberoamérica. Tenemos casi 1 millón de seguidores en Twitter y entre todas las redes estamos a punto de llegar a los 2 millones de seguidores. Como les hemos comentado, nosotras creemos lo importante de ese primer acercamiento de los lectores a su libro, esa primera visualización, esa promoción. Queremos ofrecerles nuestro plan básico, que incluye la reseña, 5 tweets, un post en Facebook y las historias en Instagram. También está en promoción. Este plan normalmente cuesta $120 y ahorita está quedando en $100. Nosotros entregamos la reseña para que tú puedas formar parte del proceso. Todo el contenido lo creamos nosotros bajo tu revisión y supervisión. Ahorita la reseña la estamos publicando en la página de Sello Cultural y hacemos también un carrusel en Instagram con la información de la reseña. Y bueno, esto es maravilloso, además es el acercamiento. Creemos y hemos aprendido durante estos casi 13 años en Twitter que esto es lo primero que el autor quiere, tener una reseña de su libro que lo ayude a tener visualización y promoción. De ahí han surgido otras campañas y otras formas de estrategia, pero esto es lo que necesita que el que está todavía dudoso o no está seguro qué hacer. Esto es importantísimo porque da a conocer tu libro o tu manuscrito en una comunidad importante y de ahí, bueno, se va a replicar. Entonces, bueno, gracias. Voy a dejar de compartir pantalla. Si alguien quiere abrir micrófono o poner su cámara y hacer una pregunta directamente, también pueden hacerlo. Y bueno, Melissa, te pregunto mientras, digamos, hacen alguna pregunta. Además del que nombraste, ¿cuál ha sido alguna campaña que ustedes hayan apoyado, alguna promoción de un libro que ustedes hayan apoyado, un libro autopublicado que nos quieras contar acá a todos los conectados? Bueno, ahorita, como les comenté hace rato, está este libro, así han habido varios, pero recientemente está este libro, La historia de Gabriel, un niño disléxico, que coincidió con todas estas nuevas, o sea, su plan de promoción. Él empezó con un plan pequeño, pero luego quiso hacer otras cosas porque, bueno, como tú le dijiste al principio, hay cada vez más herramientas y hay que como
sí, adaptarse a los nuevos formatos. Entonces, bueno, ya nosotros tenemos un tiempo también trabajando en nuestras cuentas con Reels, en TikTok, y entonces él ha ido creciendo con nosotros en promoción. Él empezó con este pequeño plan, o pequeño pero gran plan, porque bueno, es una gran comunidad, pero porque también eso, lo que hablábamos hace rato, a veces el temor, la vida digital, y le encantó el trabajo, le encantó la receptividad hacia su libro, cómo llegaron nuevos lectores a su libro, a pesar de que es un libro que estaba publicado en el 2019, y y luego hemos ido trabajando varios meses en otras estrategias para darle mayor impulso a su historia, porque además es un libro autopublicado y es una historia personal, porque bueno, es el protagonista, porque él fue el que sufrió de la iglesia. Como les pongo ese ejemplo, porque a mí me pareció que ha sido como completo en esta nueva etapa de post-pandemia que hemos venido todos aprendiendo y apoyándoles en otras herramientas para ayudarlos a promocionar su obra y darle visualización dentro de nuestra comunidad. Ahorita también tenemos una chica venezolana que está en Miami, que ella tiene una carrera frustrada de cantante y también le gusta escribir, entonces dijo, bueno, ya no voy a cantar porque no se da, voy a retomar esto que empezó una vez la escritura, y ella hizo match con nosotros. También empezó con un plan base, pero ya ahorita le armamos toda una estrategia completa, con ads, con manejo de redes y tal, para completar, porque bueno, ella sí, además ella trabaja también, creo que las personas que tienen un poco relación con marketing o mercadeo, entienden que si es algo que es tuyo, como es el caso que la mayoría de estos libros son autopublicados, tú eres el que tienes como la responsabilidad de dar a conocer. Ok, Mirelis está pidiendo la palabra. Ok. Hola chicas, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas Hola, noches. gracias por este espacio. Yo lo que quería hacer era un poco, o sea, yo me dedico a esta parte de acompañar a los autores a la autopublicación, y en efecto el tema de la promoción es lo que menos piensan, y me gustaría saber cuál sería como el costo de la promoción, o sea, para que de alguna forma que ellos puedan estimar ese precio desde el principio que nosotros conversamos con ellos. O sea, porque estás hablando de unos paquetes que son, si se quieren, como muy limitados, o sea, que tienen como 5 tweets y una reseña, pero en realidad, ¿cuál debería ser un gasto en promoción que sea suficiente para lograr impacto? Claro, Obviamente para un presupuesto bajo. va a depender de cómo esté el autor. Es decir, si el autor tiene, si tiene, por ejemplo, seguidores en redes sociales, quizás lo que le haga falta es esa inversión, digamos, en hacer un gran lanzamiento, en que muchas personas vayan, en que yo me enfocaría en hacer prensa, por ejemplo. O sea, yo creo que un monto, digamos, razonable, pero que se puedan hacer varias cosas, pudiera ser $500 o más, pero bueno, $500 que tú puedas decir, bueno, si ya tengo esto, voy a invertir en $500 en publicidad, o voy a buscar hacer prensa, hacer una gira de medios donde yo pueda, digamos, aumentar el alcance donde esté. Claro, esto va a variar mucho dependiendo del país, porque una gira de medios con una agencia de relaciones públicas en Miami no va a ser igual que en Caracas, etcétera. Entonces, esto digamos, decirte un costo ideal va a ser difícil, pero yo creo que entre 500 o entre 100 a $1000, entre 500 a $1000, ellos, dependiendo de lo que tenga el autor, tú vas a buscar cuál es su debilidad. Si tiene muchos seguidores en redes, bueno, quizás es bueno hacer una gira de medio. Si no tiene seguidores en redes, pues enfocarse en que también ayudar a crecer esa comunidad y que más personas se enteren de que el libro está. Sin embargo, Melissa, si quieres agregar algo. Sí, bueno, claro, y ahí también depende, pues, la palabra favorita en estas cosas, como, o sea, nosotros hacemos referencia a este plan inicial porque es como que el que hemos creído durante todos estos años, que es el que siempre el autor quiere al principio. Pero como dice Luza, bueno, hay que sentarse a conversar con el autor porque, para ver qué necesidades puede tener, o eso, pues con su comunidad, como lo dije ahorita, muchos a lo mejor arrancan con esto y ven la efectividad del trabajo y entonces nos piden más cosas, entonces hemos armado estrategias,
hemos hecho campañas más grandes, campañas de ads, giras de medios, pero, y bueno, y ahí van variando los costos bajo esas necesidades, pero nosotros creemos que arrancar a lo mejor con esto, si eres un autor que está empezando, es como ese primer acercamiento. Hay autores, como lo dijo Luza, que tienen un presupuesto importante y quieren hacerlo en grande de una vez y lo hacen de una vez. Pero eso depende de, exacto, de qué necesita el autor. Como lo dijo Mirelis, a veces es como para decir, bueno, vas a hacer el libro y necesitas esto base. Bueno, puede ser a lo mejor un plan de esto base y nosotras cada vez estamos convencidas que hay que, este plan base con nosotros y un plan de ads o estrategia para impulsarlo. Que ahí varían los costos, depende también de la necesidad y puede ser un promedio de lo que está diciendo Luz. Sí, lo Pero, bueno, disculpa, lo bueno no, es que tú puedes invertir en redes sociales de $5 en un post, o sea, de $5 al día. Entonces, digamos que si tienes un presupuesto muy pequeño, hacer publicidad en redes sociales puede ser quizás la alternativa más barata. Por eso es que ponemos la promoción del curso, pero yo creo que esa es una de las alternativas más baratas. Normalmente, por ejemplo, en la editorial, ellos manejan los libros con presupuesto A, B, C. O sea, el presupuesto A es el libro que tiene todo el presupuesto y invierten en todo, gira de medio, gran lanzamiento, etcétera. Pero quizás un libro con un presupuesto C es lo más sencillo y lo más sencillo es una presentación en una librería o digital muy pequeña e inversión en ads. O sea, yo creo que lo pudieras, tú más que nadie, Mirelis, quizás vas a saber cómo es la situación del autor una vez que tú lo acompañas en todo el proceso de edición y de coordinación editorial, vas a poder saber, digamos, cuáles son esas debilidades y dependiendo de cómo tú veas que sea su presupuesto, pues yo digo que lo mínimo es una presentación, ya sea online o en librería, pequeña e inversión en publicidad. Y lo ideal sería, bueno, quizás una presentación más grande, gira de medios y, por supuesto, inversión en redes sociales como mínimo. Gracias. Ya por último, lo que quería era también, porque pasa que hay autores que tienen mucha experiencia en su área, pero nunca se dedicaron a trabajar sus redes sociales porque de pronto es gente que ya es mayor, o sea, no se preocupó por trabajar esa área. Entonces, si en ese caso, en la medida que él esté trabajando el libro, deberíamos sugerirle entonces trabajar sus redes sociales. O sea, él debería tener un presupuesto destinado para esto desde el momento que él comienza a escribir el libro. O sea, porque debería, o sea, ese tema de que se convierta en referencia en esta área, aunque él laboralmente lo es, pero externamente no lo sea, entonces tiene que hacer ese trabajo desde el momento que estamos trabajando el libro, o sea, desde que estamos trabajando el libro, ¿no? Sí, es lo ideal, pero se resiste mucho. Yo lo vivía totalmente con la editorial todo el tiempo, que se resistían mucho a hacer cosas en Instagram, a hacer cosas en Twitter, quizás lo entendían un poco más, pero en Instagram, que además cambia, digamos, en aquel momento era otro, pero ahorita son los Reels, hay mucha resistencia a hacerlo, pero es importante porque al final el marketing nos da visibilidad y mientras más personas se enteren de que nuestro libro va a salir o está disponible, obviamente más personas lo van a comprar. Hay que hacer un poco esa batalla. Yo también peleaba mucho, era que no se involucraran en la promoción, que les conseguías, pues, les podías conseguir entrevistas en medio y entonces no puedo, porque para ellos muchas veces es más importante su trabajo tradicional o cualquier otra cosa. Y no, si están haciendo esta gran inversión en hacer este libro, la promoción también tiene que ser tan importante como el proceso de escribirlo y como la calidad del libro. Porque si no vas a ir al parque. Entonces, si alguien tiene alguna otra pregunta, este es el momento. ¿Quieres agregar algo, Melissa? No, yo, o sea, te estaba yendo y creo que al fin vamos coincidiendo siempre en lo mismo, pues, o sea, es difícil adaptarse y como dice Mirela, hay muchos autores que tienen una vida no expuesta en redes, pero muchas veces no solamente es ponerte que salga tu cara, sino tu trabajo y insistimos en lo que venimos hablando al principio, el momento, y los que están aquí
no sabemos si todos han publicado o están por publicar. Yo siempre hago esta referencia o este símil, ese es tu hijo y tú eres el que tienes que ayudarlo o sea, y los lectores se consiguen con visualización. A lo mejor en otras épocas eran más responsabilidad solamente de librerías y del boca en boca, que también sigue funcionando y no se le quita mérito, pero hoy en día tenemos estas herramientas que son las redes, y bueno, hay que buscar la manera de utilizarlas en pro del libro y de lo que sea más beneficioso, y obviamente el autor tiene que sentirse cómodo. Nosotros tenemos un caso de un escritor que tiene 4 o 5 años trabajando con nosotros en todos sus libros, y él está renuente a abrir redes sociales, pero sabe el poder que tienen y nos pide hacer reseñas de sus libros cada vez que sale, cada año que sale su libro, quiere estar ahí, pero porque él tiene un tema con las redes. Pero bueno, cada vez hemos estado hablando Pero con él. algo que pueden hacer es crearle el nombre, o sea, crear la cuenta del nombre del libro, por ejemplo. Si ustedes no quieren colocar su nombre, arroba Melisa, arroba Julio Moreno, arroba María José Narváez, no quiero colocarlo, ok. También recuerden que hay autores que publican con seudónimos o con otros nombres. Pero bueno, si no quieren igual, pueden hacerle una cuenta, ya sea en Twitter, en Instagram, va a depender de la temática, con el nombre del libro, y a partir de allí, pues ir documentando el proceso en la medida que tengan más presupuesto. Por supuesto, invertir en publicidad para crecer la cuenta rápidamente. Y luego, bueno, obviamente que cuando hay un lanzamiento, pensando también en influencer, que en este caso serían los booktubers o los bookstagram o los mismos en TikToker, que ustedes le pueden hacer llegar el libro, esto sin duda va a ayudar a que ustedes también crezcan en seguidores. Si ustedes hacen alguna actividad colaborativa con alguno de estos muchachos que tienen una comunidad de lectores y hablan de libros todo el tiempo, seguramente sus redes van a crecer rapidísimo, pero sí es importante que las creen desde antes, y si no las quieren crear con su nombre, utilicen el nombre del libro para hacer. Y nosotros también le hemos estado hablando últimamente a estos que están hacer unos pequeños blogs o páginas que haya ese contacto, ese link para llevar a esa información que uno pueda dar en redes a un lugar donde se hable de ese autor, o de su trabajo como escritor. Y a lo mejor, como decía, es valioso ese apoyo que cuando tú estás trabajando en tu libro, que a lo mejor puedes poner no solamente la sinopsis del libro, sino que colocas también los enlaces de entrevistas que te hacen o de algunos comentarios de los lectores, y entonces también es un esfuerzo en conjunto en pro de conseguir más lectores para tu publicación. Ok, perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, quiero agradecerles a todos por su tiempo. Hoy, 22 de diciembre, casi Navidad. Feliz Navidad a todos. Así es. Gracias por conectarse, y por supuesto nos pueden escribir por las redes sociales si tienen alguna otra duda, si quieren seguir conversando, si necesitan ayuda con algo puntual, arroba que leer en todas las redes sociales, arroba Jenlusa, y por supuesto, como les dije, todo es importante, tanto el proceso de escritura, el contenido del libro, como el post-lanzamiento, todo lo que tiene que ver con la promoción. Así que estamos para ayudarlo. También tienen hasta una editora acá donde pueden escribirle arroba re.escribir, y bueno, estamos por supuesto a la hora. Feliz Navidad a todos. Feliz Gracias. Navidad, muchas gracias de verdad, y bueno, a seguir insistiendo.